Me piden los profesores que hablase un poco acerca de las somatizaciones. Lo que vamos a hacer es también eh, ponerles como vídeo extra la clase que les di el año pasado acerca de las somatizaciones para que ustedes lo recuerden, cómo funciona, pero de todas formas les voy a dar algunas indicaciones, recordatorios de esta parte. No todo lo que sentimos en el cuerpo es somatización. En algunas ocasiones son somatizaciones, en otras ocasiones es simplemente lo que el cuerpo está experimentando. En este nivel hemos estudiado lo que es el plano mental, emocional, vital y físico. Hoy vamos a estudiar otros 3 planos a nivel del alma, pero cuando estudiamos cada uno de los planos de nosotros, el mental, el emocional, el vital, el físico, les dije que cada uno tenía, por así decirlo, sus opiniones propias, sus deseos, Esto quiere decir que también cada uno de estos planos tiene pues sus propias reacciones, las reacciones correspondientes. Cuando nosotros hacemos integración emocional, estamos haciendo integración principalmente de nuestro plano emocional. ¿Por qué? Porque en nuestro plano emocional es donde se encuentra aproximadamente el 90% de nuestro sufrimiento. Pero más adelante vamos a empezar a practicar integración emocional en el cuerpo físico. ¿Por qué en el plano mental y vital no practicamos integración emocional como tal? El plano mental es muy suave, muy sutil. Y entonces, prácticamente en el momento en el que disolvemos una emoción, ahora el plano mental, nuestra mente, es fácil de cambiar. De hecho, cambia en automático. Así que, bueno, corrijo, voy a explicarlo de una manera más clara. Vamos a mirarlo en la pizarra para que les quede muchísimo más claro. Si nosotros hablamos de nuestro intelecto está formado por el plano mental y el plano emocional. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, esto incluye el plano vital y el plano físico. Entonces, en muchas ocasiones lo resumimos en estas dos categorías, el intelecto y el cuerpo. Ahora, en el intelecto, mente, emociones, digamos que el plano emocional es el director, el que empuja. De estos dos, el emocional es el que empuja y el mental le sigue con bastante frecuencia. Y en el físico, en el cuerpo, es el plano físico y el mental, el vital es el que le sigue. Por eso es que lo que realizamos es integración emocional, porque es donde se encuentra primero la inmensa mayoría de nuestro sufrimiento. Y la mente lo va siguiendo. Si se dan cuenta con toda la integración emocional que han hecho, tu forma de pensar y tu mentalidad ha cambiado por este mismo motivo. Ahora, luego, algunas emociones están en el cuerpo físico, entonces realizamos integración física y el plano vital le sigue. Y se puede hacer integración mental y vital, es lo mismo, simplemente no es tan necesaria. Entonces, en ocasiones, el cuerpo físico tiene una propia emoción. Y cuando el cuerpo físico tiene una emoción propia, no es una somatización. Les recuerdo del nivel pasado. Si aquí vuelvo a escribir,
Ok, los cuatro planos. Una somatización es cuando algo de un plano influencia a otro. Cuando, por ejemplo, un pensamiento se densifica, se convierte en una emoción, se densifica, se convierte en energía, se densifica y llega al cuerpo físico. Entonces, una somatización es cuando algo de arriba va descendiendo. Un error común en algunas tradiciones es pensar que la somatización es solamente como las emociones afectan a los demás planos, pero esto es un error. Una somatización es cuando algo de cualquier plano afecta a cualquier otro plano. Cuando un pensamiento afecta a tus emociones, a tu vital o a tu cuerpo físico. O cuando algo de tu plano emocional afecta al plano vital o físico o a un pensamiento. O cuando el plano físico afecta al vital o al emocional o al mental. Esos son somatizaciones. ¿Vale? Es muy diferente a una emoción propia. Por ejemplo, si yo tengo aquí a nivel emocional una emoción, vamos a decir, de me siento muy triste y además soy una persona pesimista. Ahora, esa tristeza y ese pesimismo se puede ir densificando, 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 densificando. Y según se va densificando, va yendo hacia abajo en nuestros planos. De manera que llega un momento en el cual llega al cuerpo físico y se puede convertir en ansiedad, se puede convertir en temblores, se puede convertir en diferentes síntomas físicos. En este caso es una somatización, porque lo que está generando la ansiedad, los temblores, el pánico, los efectos físicos es una emoción no resuelta. Ahora, un escenario diferente. Si el problema que tengo es que no llego a final de mes, no tengo trabajo, no tengo dinero para pagar mis facturas, ahora, por supuesto que hay una carga emocional, pero tu cuerpo físico también tiene miedo, porque es supervivencia. ¿Mm? O si, por ejemplo, tienes un accidente de coche, ahí principalmente se ve afectado el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico puede producir también sus propias emociones y reacciones como tal. Y ahora, de la misma manera, el cuerpo físico puede afectar a los planos superiores. Exactamente igual. Respiren. Ahora, ¿cómo se trabaja? La solución es la misma, integrar. Porque es lo que siempre les digo. No importa dónde y quién te contagió la gripe. La medicina es la misma. La medicina es exactamente la misma. Sin embargo, viene de lugares diferentes. ¿Cómo aprendemos a distinguir si es una somatización o si es algo físico? Primero, experiencia. ¿Okay? Con mucha práctica de integración emocional vas a poder sentir si viene del plano, si la ansiedad que estás sintiendo viene de una emoción, viene de un instinto de supervivencia, viene de algo físico y eso te va a ayudar a diferenciar de dónde está viniendo. Ahora, se trabaja igual como les estoy comentando. También lo que les va a ayudar a distinguirlo es todo el análisis estructural que les he estado enseñando. Cuanto más practicas el análisis estructural, más fácil es el poder rastrear un proceso. Supongamos que te da un ataque de ansiedad. Entonces puedes tratar ese ataque de ansiedad como el karma o la consecuencia.
Y entonces empezar a hacer el análisis estructural de esa ansiedad que estás teniendo para poder descubrir si es algo que tiene que ver con la supervivencia y afecta puramente o mayoritariamente al plano físico, y entonces es un instinto de supervivencia, o si es puramente emocional y el cuerpo físico solamente está sintiendo esa ansiedad como consecuencia, o si es una combinación de ambas. El análisis estructural es lo que les va a permitir rastrear cuál es el posible origen de esa ansiedad o de ese problema físico que quiera que esté experimentando. Entonces, esto es la parte de la somatización, porque no es correcto decir que siempre estamos somatizando. Es en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que hace también que somaticemos más? Cuanto más dramáticos somos, más somatizamos. ¿Por qué? Porque como el drama lo hace todo más grande, esa emoción se empieza a hacer más grande, por tanto, se densifica más rápido, esa emoción tiene más densidad y ahora llega más rápidamente al cuerpo físico. Entonces, cuanto más dramatizamos, más somatizamos en el cuerpo. Eso es un hecho. Otra de las cosas que causa la somatización en el cuerpo físico, la idea de que todas tus emociones las tienes que sentir en alguna parte del cuerpo. Es correcto, y yo mismo les enseño que nuestras emociones están principalmente en la zona de los intestinos, la parte superior del estómago. Es correcto que ahí es donde están principalmente todas nuestras emociones. Ahora, tenemos que tomarnos las cosas con simplicidad. Si tú estás haciendo una integración emocional y en esa integración emocional te empieza a molestar la garganta o el pecho o un brazo o una pierna, tómalo con simplicidad, no lo niegues, no lo reprimas, ahí es donde lo estás sintiendo. Ahora, ¿cuál es el error que cometen algunas personas? Dicen, ok, voy a integrar la discusión con la persona que acabo de tener. ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? Y entonces, fíjense lo que hacen, ya saben cómo funciona la transmigración de conciencia. En mi conciencia y en mi mente estoy sintiendo una emoción de a lo mejor de abandono con la persona que acabo de discutir. Así que por otro lado, ahora empiezo a prestar atención en el cuerpo. Y como no la he integrado y le estoy prestando atención en el cuerpo, lo que hago es, ¡pum!, ponerla. Yo estoy prestando atención en mi cuerpo, mi mente está pensando en la emoción de abandono, la estoy tratando de buscar y lo que haces de hecho es agarrar la emoción de abandono y ¡pum!, ponerla en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, al ponerla, dices, ah, ya sé, ya lo encontré, estoy sintiendo el abandono en el hígado. Y lo que hiciste fue agarrar la emoción del abandono y ponerla en el hígado, lo cual no es que esté mal, pero entonces eso puede generar que todas tus integraciones emocionales tengan un dolor en el cuerpo y personalmente a mí no me gusta. A mí me gusta tomarme las cosas con naturalidad. Si estoy integrando y siento una emoción en el hígado, la voy a integrar. Pero no me voy a poner a buscar y a poner emociones en el cuerpo físico porque simplemente no me apetece, no quiero estarme sintiendo mal. Porque el problema es que tú lo haces una vez, lo haces otra vez, lo haces otra vez, tu ego hace la asociación y entonces a partir de ahí, cada vez que vas a integrar, tu ego dice, espérate, antes de integrar hay que traerlo todo al cuerpo físico. Y entonces ahora lo traes todo al cuerpo físico ahora de una manera inconsciente porque ya te has acostumbrado, te sientas a integrar y físicamente te sientes fatal, lo cual limita la calidad y la profundidad de tu integración emocional y empiezas a sentir que integrar duele en el cuerpo y que integrar te enferma y que integrar, y no es la integración, fue simplemente esa idea de que lo tienes que traer, ¿vale? Incluso hay terapias con las que yo no estoy de acuerdo que te dicen, ok, tienes una emoción, ¿en qué parte del cuerpo la sientes? La pregunta correcta sería, ¿te sientes triste? Bien. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se sienta involucrado, que tú puedas sentir esa tristeza ahí? ¿Sí o no?
dar la posibilidad por si acaso estuviese. Pero cuando le digo, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? Ahora la persona siente que tiene que contestar. Si tú me preguntas en qué parte del cuerpo lo siento, no me estás dando la opción a que sea ninguna. Así que voy a hacer un esfuerzo por encontrarlo y en ese esfuerzo por encontrarlo lo que voy a hacer es depositar la emoción ahí. ¿Vale? Entonces, eso no es correcto. Eso es aumentar y causar más somatizaciones en nosotros o en nuestros estudiantes y clientes. ¿Vale? Ahora, les explico esto y se me van al otro extremo. Entonces, no prestar atención al cuerpo y negar lo que el cuerpo esté sintiendo. No, no. Si un cliente te dice, lo siento en la garganta o lo siento en el brazo, ok, pues está bien, presta la atención a la garganta, presta la atención al brazo. ¿Vale? Ese es el punto medio. Entonces, lo que hace que somaticemos más es, cuanto más dramáticos somos, esta actitud que les acabo de explicar de querer forzar la necesidad de llevarlo al cuerpo físico. Y en otras ocasiones, lo que causa la somatización es en personas que todo lo descubren y lo comprenden a través del cuerpo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que solamente evolucionan y avanzan cuando les sucede algo físico en la vida, ya bien sea en su cuerpo físico o en su vida física. Y de resto no prestan atención a nada. Entonces, si una persona se siente, digamos, qué sé yo, si tiene inseguridad, pero nunca la afronta, la va a manifestar, ustedes ya saben, el patrón interno, externo, el karma lo va a manifestar y a lo mejor va a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque no lo resolvió emocionalmente primero. Entonces, en el cuerpo físico sucede igual. Hay muchas personas que no se cuidan, que no cuidan su mente, sus emociones, su cuerpo físico, que no descansan, que no se emancipan, que no se divierten, que no nada. Y entonces llega un momento en el cual la única manera de hacerlo es cuando el cuerpo se queja. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Que cuando están muy cansados, empiezan a somatizar problemas de salud, problemas físicos que les obligan a descansar. Incluso en muchas ocasiones es el romperse una pierna, un brazo y ahora no te queda de otra. ¿Descansas o descansas? La vida te está obligando a descansar. Entonces, cuando las personas son muy físicas y prácticamente solo aprenden desde las vivencias físicas, tienen más tendencia a manifestarlo todo físicamente, tanto en sus vidas como en su propio cuerpo. Y esto no es necesariamente negativo, es más intenso, es rock and roll. Digo que no es necesariamente negativo en el sentido de que estas personas, como viven así todo, lo viven absolutamente todo, lo negativo y lo positivo. Lo cual quiere decir que cuando tienen un problema interior, lo que manifiestan en su vida es pura mierda y su vida se les da la vuelta por completo, para que entonces lo puedan ver y lo puedan resolver. Y tienen un problema y entonces su salud se pone en manos enseguida y todo. Ahora, cuando tienen, digamos, karma positivo, hacen cosas positivas, entonces sucede lo mismo, también lo manifiestan todo en la vida y también lo manifiestan también en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, depende del estilo de cada uno de ustedes, de cómo sean, estos son los aspectos que pueden causar una mayor o menor somatización. Si a ti no te gusta somatizar y no quieres somatizar, entonces disminuye el drama, trata de no llevar conscientemente las emociones al cuerpo, pero no las niegues cuando estén ahí, y trata de mantener todo tu proceso en estado emocional para que no llegue al punto de el karma y la consecuencia manifestarse como tal. Y cuando digo si no te gusta somatizar, no es porque haya personas que sean masoquistas y les guste somatizar, sino hay personas, como dije, que son muy físicas
y les gusta y quieren verlo todo, vivirlo todo físicamente, porque así es como aprenden. En algunas ocasiones tiene que ver con las cualidades del alma. A veces hay almas que para comprenderlo tiene que ser absolutamente física, no hay ninguna otra posibilidad y alternativa. Entonces depende del tipo de alma, también puede causar que tengan más tendencia a somatizar que a no somatizar. Ya conocen algunas letras del alfabeto. Entonces, por ejemplo, la letra N es la letra de lo concreto, de la densificación que vimos en el IEOAN. Entonces, las almas que tienen mucha de esa densificación tienen más tendencia a llevarlo al cuerpo físico, mientras que las almas que son más sutiles, más como sin esa densificación, tienen más tendencia a mantenerlo en otro nivel, en otra escala. ¿Cómo se sabe? Primero, ¿cómo eres tú? Estudiándote y conociéndote, es lo que estamos haciendo. Estudiando tu plano mental puro, tu plano emocional puro, tu plano vital puro, tu plano físico puro, viendo la dinámica, haciendo el análisis estructural de lo que te sucede, de cómo te comportas. Por eso es tan importante el análisis estructural. ¿Okay? Para que tú veas hasta qué punto. ¿Bien? Respira. Si cuando nos sucede una experiencia negativa y nos damos cuenta y no la integramos sobre la marcha, se vuelve a repetir o vuelve a suceder algo más o así va pasando. Y todo eso se va acumulando y llega un momento en el cual pueden manifestar el karma o la consecuencia de un montón de cosas negativas que ahora te sea imposible de negar. Y aquí viene otra parte que en este punto ya es importante que les explique. Cuanto más evolucionamos, más difícil es ver lo que tenemos que trabajar y resolver. ¿Por qué? Porque hemos trabajado y resuelto muchísimo. Y entonces empiezan a venir algunas sensaciones como la de creer que ya lo resolviste todo, que ya no tienes nada que integrar, que ya estás autorrealizado, ascendido, etcétera, etcétera, lo cual no es cierto en este punto. Pero es porque simplemente han limpiado tanto, se sienten tan bien. Entonces, en la misma proporción que tu nivel de conciencia aumenta con la integración emocional y la meditación, la sutileza de tu ego aumenta igual. Entonces, al principio, es súper fácil detectar tu ego porque hace cagadas monumentales. Pero en este punto, las cagadas de tu ego son milimétricas. Entonces, lo comparamos con cuando nos metíamos unas metidas de pata, unos errores garrafales, y comparado con eso, un error milimétrico parece nada. Entonces, tenemos tendencia a descartar o desacreditar los pequeños problemas o reacciones que tenemos porque no son nada comparado con lo que antes había. Entonces, nuestro ego se va haciendo cada vez más sutil, las negaciones se hacen cada vez más sutiles. Y de repente estás en el orgullo y ni siquiera te das cuenta y nadie, correcto, estás en el orgullo, pero de tu nivel de conciencia para abajo, nadie puede ver que estás en el orgullo. De tu nivel de conciencia para abajo, todos van a decir, no, no, eso no es orgullo. No, 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 esa persona no está en el orgullo, porque desde su perspectiva, esto no es orgullo. Pero de tu nivel hacia arriba, cualquiera que te vea diría, eso es orgullo, está en el orgullo. Simplemente es porque es muy, muy, muy sutil. Y cuanto más evolucionamos, más y más sutil se hace. Y ahí es donde nos viene la responsabilidad de cada uno de nosotros con esa frase que tanto utilizo de yo elijo virtud, porque requiere virtud, la virtud de la responsabilidad, de la prudencia, el compromiso con nosotros mismos, decir, ok, a mi nivel, este orgullo de 1 milímetro es directamente proporcional, igual al cagadón que me metí hace 3 años.
Porque la metida de pata de hace 3 años era acorde a tu nivel de conciencia de hace 3 años. Y tu metida de pata en este momento es acorde a tu nuevo nivel de conciencia. Entonces la proporción es la misma para nosotros. Sin embargo, el karma, el daño que hacemos es muchísimo menor. Es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque es menor el sufrimiento que causa. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de decir, en mi nivel de conciencia, esto es orgullo, esto es miedo, esto es vergüenza. Y lo vas a integrar. Y un estudiante novato te va a ver y va a decir, ay Dios, este es adicto a la integración, este está obsesionado con la integración. No, se llama ser virtuoso. ¿Sí? Y yo a veces hago integraciones emocionales que ni siquiera puedo compartir con ustedes porque todavía no pueden ni siquiera percibir el orgullo o el miedo que estoy integrando en algunas, no en todas, pero en algunas de esas integraciones son tan sutiles que ni siquiera las puedo compartir porque es hablarles de la estratosfera de algo que ni siquiera pueden concebir a día de hoy. Y aún así soy severo conmigo mismo y digo, a mi nivel, esto es orgullo, no debí de actuar así, esto está, no es apropiado, no es virtuoso, lo voy a integrar. Y nadie más se da cuenta de cosas así. Bueno, entonces nuestro ego se va haciendo cada vez más y más sutil según evolucionamos y requiere más esfuerzo. Por eso es tan importante la meditación de ánima que les enseñé en el nivel pasado. La fijación, cuanto más ánima y fijación hacemos, más fácil es detectar una de esas grietas por las cuales el ego trata todavía de hacer una de las suyas. Y entonces lo que somos es severo, no duro. Yo no digo a mi nivel de conciencia no me puedo permitir estar en el orgullo, no. Lo que yo digo es a mi nivel de conciencia esto es orgullo y no me puedo permitir no integrarlo. Y lo integro, pero sin dureza conmigo mismo. ¿Okay? Respiran. Entonces, siempre la evolución no tiene un techo, no tiene un límite de ya no puedo evolucionar más. No, siempre hay algo más que evolucionar, siempre hay algo más que podemos aprender. Llega un momento en el cual ya no es integrar como tal. Desde el punto de vista, cuando algunos de ustedes iniciaron el nivel 1 y pensaban todo lo que tenían que integrar, todos los problemas que tenían que integrar, como si fuese algo que fuese a acabar en algún momento. Desde ese punto de vista yo podría afirmar que no me queda nada por integrar en la vida. Ahora, esto es incorrecto. Hay cosas que aún sigo aprendiendo, descubriendo, porque la evolución no tiene techo, no tiene límite. Y simplemente son cosas cada vez más sutiles, más profundas, más relacionadas con el cuarto nivel de integración emocional. ¿Vale? Entonces mantengamos los pies en la tierra. Si se sienten fantásticamente bien, si sientes que ya no te afectan los apegos físicos, mental, emocional, es posible, no digo que no. ¿Vale? Uno de los objetivos de esta certificación escondidos, ya saben lo que son las medidas expeditivas, para mí uno de los propósitos de esta certificación es lograr que la mayoría de ustedes se iluminen. Pero en los primeros niveles no hablo de la iluminación porque es algo espiritual, causa reacciones, es difícil de comprender, pero verdaderamente mi objetivo es que para cuando terminen el nivel 4, si no todos, la inmensa mayoría de ustedes estén iluminados. ¿No? ¿Y qué quiere decir iluminación? Ya se acuerdan los apegos, los 3 apegos que tenemos, físico, mental, emocional, es cuando los conquistamos. No significa no tenerlos. Significa que cuando algo te pase y afecte a uno de esos 3 apegos, seas capaz de solucionarlo en menos de 24 horas. Una persona iluminada le pasa cualquier cosa, si no es muy grave, en lo que queda del día lo resuelve. Si es un poco más grave, en 24 horas. Y si es algo muy, muy, muy duro, pues vamos a exagerarlo, 48 horas. Para al menos estar en el punto de paz, de perdón, compasión, gratitud, mente atenta con lo sucedido. ¿No? Entonces,
Ahí es cuando decimos que una persona está iluminada. Sin embargo, también durante este curso, muchos de ustedes han experimentado la iluminación en mis clases, en las clases con los profesores, porque me lo han dicho, y en sus propias prácticas. Entonces, cuando sintieron un momento de wow, de bendición, de alegría, de amor súper intenso, sin ningún motivo, sino algo fuera de lo común, verdaderamente intenso, eso es la iluminación. Eso es lo que se siente al estar iluminado. Solo que es constante, es todo el tiempo. Y porque es constante y es todo el tiempo así, no estás en un estado de explosión 24 horas, porque te adaptas, te acostumbras y ya no lo sientes de esa manera tan intenso. Entonces, la iluminación primero sucede con esos pequeños momentos de explosiones que suceden en tu meditación, en un momento determinado, en una clase, pero luego sabes que lo perdiste. De ahí te saliste y ya dejaste de sentirlo. Y entonces quieres forzarlo, quieres pretender que estás ahí o quieres, y no funciona así. Entonces luego vuelve a suceder y empieza a suceder cada vez con más frecuencia. Ahí yo le llamo la etapa del on-off, on-off. Porque te iluminas, lo pierdes, te iluminas, lo pierdes, te iluminas, lo pierdes. Estás en el on-off. Depende de con qué pie te levantes o lo que te sucede, estás iluminado o no. Es porque todavía no tienes la maestría para permanecer ahí. Entonces, cuando llega a ese punto, lo que les digo es, no trates de forzarte a permanecer iluminado. Ese es el error que hacen todas las personas. Trata de integrar qué te saca fuera de ahí. Ok, estaba en un estado de bendición, estaba súper feliz, estaba súper contento, he perdido ese estado. ¿Qué me hizo perder ese estado? Tengo que analizarlo. ¿Qué me hizo perder ese estado? Y entonces me pongo a analizar. ¿Sucedió algo que me sacó de ahí? ¿Qué emoción se activó de ahí? ¿Qué patrón interno, externo? ¿Qué sucedió que me ha sacado de ese estado? Y esa es la integración a realizar. Y cuando lo vuelves a perder otra vez y así sucesivamente hasta que no haya nada que te saque de ese estado. Entonces es cuando oficialmente decimos que, que esa persona o tú estarán iluminados. ¿Vale? Y si les causa curiosidad, dentro de la evolución nosotros explicamos 22 pasos de la evolución. La iluminación es el sexto. ¿Okay? Así que después de la iluminación quedan algunos pasitos más que se pueden dar. Ahora, cuando digo esto, que de 22 la iluminación es el sexto, es como, nada más el sexto. Bueno, eso es un error de percepción. Primero, piénsalo así. Estar iluminado significa que prácticamente no sufres ya. Hay alguna que otra situación, algún que otro reto, pero la inmensa mayor parte de tu tiempo estás feliz y contento. Así que eso debería ser valor suficiente. Segundo punto a contemplar. La inmensa mayoría del planeta no están iluminados. Es raro estar iluminado. En la mayoría, y las personas que estudian conmigo, no es raro, es lo más común. Prácticamente cualquier persona que estudie conmigo y practique en año y medio, 2 años se ilumina, si son serios y lo practican. Pero no es así, no es lo común en otras tradiciones, en otras filosofías, en ningún lado. Y como les dije en otra clase, en tu familia, a menos que tengas a alguien muy espiritual, tú eres la persona más evolucionada. Y cuando te ilumines, tú serás la única persona iluminada de tu familia, a menos que haya otro. Para que se den cuenta de la rareza y lo difícil que es llegar a ese sexto punto. La inmensa mayoría de la humanidad en este momento se encuentran en los niveles 0, 1 y 2. Ni siquiera están todavía en los niveles 3, 4 y 5. La inmensa mayoría están en el 1, 2. Hablo de la humanidad al completo. ¿Vale? Entonces es muy bueno, es muy sano y como siempre les digo, llegar a ese punto en año y medio, 2 años, es absolutamente fantástico. Piensa cuánto tardaste en sacarte tu preparatoria o tu universidad. Mucho más de año y medio, 2 años.
Piensa lo que tuviste que estudiar al día para sacarte los estudios que tengas o para conseguir cualquier meta. Fueron mucho más que 1 año y medio o 2 años. Y 1 año y medio, 2 años de integración emocional y de meditación sin tampoco tanta intensidad, sino practicando 20 minutos, media hora al día, a cambio de prácticamente dejar de sufrir, sanar tus traumas, sentirte bien contigo, con la vida, y luego siguen quedando cosas con resolver, porque es el paso sexto, pero ya no es con el dolor y el sufrimiento de antes. ¿Vale? Ahora, ustedes como grupo, no están todos en el mismo nivel de conciencia. Ese es el motivo por el cual no les puedo decir a todos, no puedo decir el nivel 3 está en este nivel de conciencia, porque la evolución cada uno va a su ritmo. Y lo que hago es cuando les veo en personas, cuando interactúo, cuando les conozco, es cuando les puedo decir, ok, tú estás en este nivel, tú estás en aquel nivel, tú estás en el otro nivel. Y les explico además el porqué. ¿Vale? Pero así de manera global no les puedo decir el nivel 3 está en este nivel, no, porque es individual. Pero yo lo he sentido a través de la transmigración de conciencia y los profesores del equipo me han transmitido cómo ustedes, muchos de ustedes han vivido estos procesos con el alfabeto hebreo y con algunas de las prácticas y ejercicios que hemos hecho en este nivel. ¿Vale? El plano vital se puede sentir físicamente, sí. Respiren. No tenía la intención de entrar en tanta profundidad en esta clase. Quería explicarles un poco la dinámica de las somatizaciones y de la evolución. No tenía planeado llegar hasta este nivel, pero pues también está bien y probablemente lo incorpore dentro del temario del curso porque les ayuda a tener pues ilusión, a saber cómo van a entender qué es lo que estamos haciendo. Y siento que en el nivel 3 no reaccionan con este tipo de enseñanza, ¿vale? Pero en niveles previos sí causa una reacción todo esto, ¿vale? Hoy quiero explicarles lo que está por encima de nuestra parte humana y quiero que estudiemos los planos del alma. Nuestra alma, hasta ahora, les he dicho, es nuestra individualidad, es nuestra conciencia, es lo que sentimos cuando hacemos, estoy consciente de que estoy consciente. Pero la realidad está en que nuestra alma está hecha de 3 aspectos determinados: conciencia, causalidad y sabiduría. Ahora se las escribiré, pero vamos a tratar de comprenderlo. Y es difícil, pero vamos a intentarlo. Presta atención a tu interior. Y primero, siente tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo físico, solamente eso. Presta también atención al contacto de tu cuerpo físico con la mesa, suelo, espaldar, solamente a la parte física, a toda la información física que estás percibiendo en este momento. Esto es la fisicalidad, la materia, que corresponde o está en el plano físico. Entonces, quiero que trates de identificar, y es muy fácil, lo físico como algo. La materia es algo. Entonces, respira, siente tu cuerpo, la silla, e identifica la silla, ese objeto físico, tu cuerpo, como un objeto, como un algo. Y ahí tenemos, por así decirlo, una unidad de materia física. Bien, esta es fácil. Ahora vamos a prestar atención a una emoción.
En tu plano emocional, una emoción, cualquier emoción, positiva, negativa, da igual. Y de la misma manera, trata de identificar una unidad de emoción. Esa emoción como un objeto, pero no físico. Y te das cuenta que también puedes sentir como esa emoción como algo aislado, como un objeto, como una entidad, como una unidad emocional. Ahora, si contemplas esta unidad emocional y contemplas el cuerpo físico, puedes sentir que hay una diferencia de densidad. Tu cuerpo físico es mucho más denso que la emoción. Ahora vamos al plano vital. En el plano vital quizás te sea más difícil aislar una parte energética, pero trata de sentir la energía como un algo. Ve a tu plano vital, siente la vibración, la energía de tu cuerpo e identifica la energía como un algo. Y date cuenta que la densidad de esta unidad energética es más densa que una emoción, pero menos densa que el cuerpo físico. Respira. Ahora vamos a la mente. Localiza una unidad de pensamiento y ve el pensamiento, la mente, como un algo. Respira. Y lo ven, podemos percibir la mente como un algo que es al mismo tiempo más sutil que una emoción, mucho más sutil que la energía, muchísimo más sutil que el cuerpo físico. Respiren, regresen aquí. Entonces, por un lado, acaban de sentir las densidades de cada uno de los planos. De manera que cuando les digo que una emoción es 10 veces más densa que un pensamiento, el plano vital es 100 veces más denso que un pensamiento y el plano físico es 1000 veces más denso que un pensamiento, ahora lo pudieron sentir. El número no importa, pero pudieron sentir la diferencia entre estas densidades y sobre todo experimentar y sentirlo como un algo. Y lo estoy llamando algo adrede, porque necesito que la mente se libere un poco de el querer ponerle una etiqueta y que podamos experimentarlo como un algo para poder experimentar lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es todavía más sutil que un pensamiento. ¿Okay? Entonces, es necesario tener esta capacidad para poder llegar a donde vamos a ir ahora. Bien, continuamos. Presta atención a tu interior. Permanece consciente y esta vez quiero que recuerdes diferentes análisis estructurales que hayas hecho donde hayas estudiado específicamente el patrón interno, externo y karma, la consecuencia. Trata de recordar alguna de estos análisis que hiciste donde te quedó súper claro cómo de dentro el patrón externo, el karma, la consecuencia. Recuerda esa situación.
Ahora, en esa situación, haz un esfuerzo, identifica el karma, la causalidad, siente karma, respira y tan solo siente karma, donde tú fuiste parte de ese karma, de las acciones, pero hay algo que es el karma. Y no trates de pensarlo, tu mente está por debajo. Esto está muy por encima. Tan solo siente causalidad, karma. Y en ese análisis estructural te reveló la causalidad o el karma. Y ahora lo que quiero que sientas es eso. No el resultado final, no tus emociones, sino el karma. Y se siente como con movimiento, como con acción. Y tratas de aislar y separar el karma de todo lo demás para poder sentir un karma. Respira profundo. Regresen aquí. Les voy a poner un ejemplo para que les ayude a comprender en la mente hacia dónde estoy yendo. La velocidad la expresamos en kilómetros por hora o millas por hora, depende del país. La distancia la medimos en metros, por ejemplo. Los líquidos los dividimos en litros. Y así sucesivamente. Entonces, por así decirlo, nosotros la velocidad la sentimos, la experimentamos y la expresamos como esos kilómetros por hora. Es la unidad, por así decirlo, de la distancia a los metros, del líquido litros. Entonces, ahora, entendiendo este ejemplo en cuanto a unidades de medida, nosotros experimentamos el plano mental en la forma de pensamientos. El plano mental en la forma de pensamientos. El plano emocional en la forma de emociones. El plano vital en la forma de energía. El físico en la forma de objetos. Como les expliqué en las clases de los planos puros, es la consecuencia, el efecto secundario, el resultado. ¿Okay? Entonces, en el plano emocional sentimos y percibimos emociones, porque es de lo que está hecho principalmente el plano emocional. Ahora, el karma es algo, pero el karma no es un pensamiento, no es una emoción, no es energía, no es un objeto, es algo en sí mismo. Y la mente no lo puede comprender. ¿Por qué la mente no lo puede comprender? Porque está por encima. Si yo ahora numerase esto, este plano es el número 5 y el plano mental es el 7. Por aquí está el 6 que ya veremos qué es. Entonces, si seguimos el mismo ejemplo con respecto a la densificación, el plano del karma le ponemos un 1. Entonces, el plano que va a venir aquí abajo va a ser 10. Por tanto, el plano mental es 100. Sentir una causalidad es
100 veces más sutil que un pensamiento, 1000 veces más que una emoción, 10.000 veces más que una energía, 100.000 veces más que el cuerpo físico. ¿Se dan cuenta la sutileza que tiene el karma? Ahora, para ser más correctos, el plano del karma lo llamamos en realidad plano causal. Y el karma es, pues, como esa unidad de medida. Entonces, nuestra alma está hecha de 3 planos. Les estoy explicando el del medio, que es el plano causal. Y este plano causal su unidad de medida, por así decirlo, es el karma. De la misma manera. La dificultad en todo esto es el poder percibir la causalidad o el karma como un algo. Por eso les decía lo de un algo. Porque no es mente, no es una emoción, no es energía, es causalidad. Lo llamamos una ola de causalidad. Una ola o una onda de causalidad. Bien, respira. Entonces, el plano causal lo que genera son esas ondas o oleadas de causalidad que se convierten en el karma. De manera que todo este curso en el cual les he estado insistiendo en el análisis estructural, en el patrón interno-externo y en el karma, les he estado enseñando sin explicarles a que puedan tener la capacidad para sentir e identificar el plano de la causalidad. Los otros todavía no estoy hablando de ellos, estoy ahora en el plano de la causalidad o el plano del karma. Y precisamente porque lo han hecho y han hecho ese análisis, empezaron a ver cómo una cosa te llevó a otra, cómo una cosa generó a otra, como algo lleva a algo, como todo tiene una causa, como acción todo genera una causa. Entonces esa es la causalidad o el karma. ¿Bien? Respiren. Vamos a, ahora que tienen esta comprensión intelectual, vamos a tratar de identificarlo de nuevo en nuestro interior. Respiro, presta atención dentro. Y ahora trata de sentir karma, causalidad. Quizás de nada en específico, sino solamente esa sensación de karma o de causalidad. Potenciales en movimiento, oleadas. Y generalmente es una sensación de acción, actividad, diferentes potenciales moviéndose, mezclándose unos con otros. Respiren profundo. Regresa aquí. Y aquí es donde empezamos ahora la explicación más técnica.
En este plano causal es donde están los potenciales de todas las posibilidades de todo aquello que podemos experimentar y vivir. Y están ahí. Si recuerdan, además, la quinta letra del alfabeto hebreo es G, la ventana, y les decía que era mirar por la ventana y ver todas las posibilidades que habían ahí. Entonces, eso corresponde también con nuestro plano causal. Nuestro plano causal es el número 5, por tanto, es todas las posibles experiencias, todas las posibles causalidades que están ahí. Y simplemente están ahí. Y mientras todas estas posibilidades y potenciales están ahí, ninguno todavía está sucediendo. Están en la forma de potenciabilidad, pero todavía no manifestado. Les hago una comparación para que lo comprendan mejor. Cuando tú vas a una hamburguesería y miras el menú de las hamburguesas, al mirar el menú estás mirando toda la causalidad del restaurante, todas las posibilidades de lo que puedes comer. Y todo eso lo tienen en el restaurante, pero no está materializado todavía. Son las posibilidades del menú. Ahora, cuando tú eliges, quiero una hamburguesa de pollo, ahora, de todas esas posibilidades, una fue la elegida, una es la que se va a densificar, una es la que se va a construir, y esa es la que tú vas a experimentar o te vas a comer. Esto lo llamamos colapsar. Un potencial colapsó. Estaba todo ese menú de todas las posibles hamburguesas y la que colapsó fue la de la hamburguesa de pollo. Lo llamamos colapsar. En el ejemplo del restaurante, tú eliges. Pero a nivel causal, no necesariamente tú eliges conscientemente. Vienen otras dinámicas. Entonces simplemente sucede y colapsa uno de esos potenciales. Cuando ese potencial colapsa, ahora tú vives determinadas experiencias. Respira. Entonces, en el plano de la causalidad está tu menú de experiencias, de situaciones, de vivencias. Y a día de hoy, tú estás viviendo de todo ese menú de posibilidades, estás experimentando el que colapsó, el que se densificó, es lo que estás viviendo. Y todas las demás alternativas quedan en un estado de potenciabilidad no manifestado. Pero la realidad manifestada es solamente una. Entonces, cuando dicen que existen realidades alternativas y vidas paralelas y todo eso, es un malentendido. A nivel causal, sí. A nivel causal, ustedes tenían la posibilidad de estar tomando esta clase en directo, o tenían la causalidad de no haberse inscrito al módulo C, o tenían la causalidad de tener que trabajar y no poder ver la clase. Había un montón de causalidades diferentes. Pero esos no son reales en el sentido de manifestación. Son reales en el sentido de que existen. Pero de todas esas posibilidades, la que ha colapsado es la de estar tomando esta clase en este momento, en directo o viéndolo grabado en este preciso instante. Entonces, esa realidad es la que colapsó, por tanto, las demás no es que desaparezcan, se quedan en un estado de potenciabilidad no sucedido. Respira. De manera que todo lo que nosotros vamos viviendo es precisamente, no todo, corrijo, una gran parte de lo que vivimos es el colapso de nuestro plano causal. El plano causal empieza a colapsar de diferentes maneras y empezamos a vivir las experiencias acorde a ese plano causal. De ahí es de donde viene el malentendido de que tenemos una misión de vida o de que venimos aquí porque tenemos un propósito que cumplir, etcétera, etcétera. Y de ahí es de donde viene el error. No tienes una misión de vida, no tienes un objetivo que cumplir. Tu alma no vino a aprender algo en concreto, simplemente estás aquí y en tu plano causal están colapsando cosas y esas son las vivencias que estás teniendo y el aprendizaje que estás obteniendo.
Pero no es que tu alma viniera para eso, sino tu alma está colapsando diferentes aspectos y eso es lo que vivimos, pero no como una misión de vida o un objetivo de algo que aprender. ¿Okay? Entonces, cuando alguien dice, es que mi alma tiene una lista de todo lo que tiene que aprender, a veces yo mismo pongo ese ejemplo porque es más fácil de comprender que esto tan profundo que les estoy explicando. Tu alma no tiene algo que aprender, está aquí, empiezan a colapsar causalidades, karmas, eso es lo que vivimos y ahora podemos aprender de ello como una elección y una decisión, no como una obligación ni una necesidad, ni una imposición, por supuesto. Respiren. Entonces, todo lo demás queda en un estado de potenciabilidad, no manifestado. Ahora, siempre que digo esto, les vienen diferentes preguntas. ¿Podemos hacer algo para cambiar lo que va a colapsar? ¿Podemos cambiar el menú? ¿Podemos? Ok. Cuando tú vas a un restaurante, tú no puedes cambiar el menú. El menú es el que hay. Y luego puedes hacer un poco de modificaciones con lechuga o sin tomate. Pero no puedes decirle a la cadena de hamburguesas que pongan en el menú lo que tú quieres que pongan. Es lo que hay. Entonces, en principio, mientras ni siquiera tienes estas enseñanzas y acceso ahí, ni siquiera eliges qué quieres comer. Por eso lo llamamos colapsar. Cuando empiezas a contemplar el plano causal y lo empiezas a sentir y a percibir y a identificar, el primer paso es que te empiezas a ser consciente de las posibilidades del menú. Todavía no puedes elegir, pero empiezas a ver cuáles son las posibilidades del menú. Cuando tienes más experiencia, entonces empiezas a entender cómo funciona y es cuando puedes empezar a cambiar los potenciales de un lado al otro para que la realidad manifestada sea la que tú quieres y no la que iba a suceder. Entonces empiezas a cambiar los potenciales, empiezas a integrar los potenciales que se están densificando de una realidad para quitarle peso y aumentar los potenciales de otra realidad para que sea la que colapse. Y ahí empiezas a tener la alternativa de empezar a jugar con tu plano causal en pequeñas dosis. Cuanto más continuamos, más puedes hacer estos cambios. ¿Okay? Lo más loco de todo es que se puede incluso cambiar una causalidad ya colapsada. Si no ha pasado mucho tiempo y si no se han enterado muchas personas, es posible cambiar una causalidad que ya ha sucedido. Es tremendamente difícil, no es forma parte del temario del curso, requiere mucho más de 2 años, pero es posible hacerlo y algunos de ustedes me han visto hacerlo en directo, o sea, en los seminarios. ¿Vale? Pero eso es todavía más allá. Y todavía más allá de todo eso está en cuando das ese paso y ahora tú creas el menú. Y ahora tú eres quien decide las diferentes opciones y por tanto también cuál se va a manifestar. Pero eso es todavía más por arriba de todo esto. Mientras tú te haces, mírenlo desde esta dinámica. Cuando tú te haces consciente de tu plano emocional, empiezas a poder mover y manipular un poco cómo te sientes, ¿verdad? Cuando te empiezas a ser consciente de tu plano mental, empiezas a cambiar y trabajar en tus pensamientos. Entonces, cuando te haces consciente del plano del karma o de la causalidad, ahora empiezas a comprender cómo funciona, por lo tanto puedes empezar a interactuar. Pero no puedes de ahí para arriba, porque todavía no percibes a ese nivel. Cuando empiezas a percibir por encima del plano de la causalidad, piensen que la causalidad es el 5, eso significa que queda 4, 3, 2 y 1. El 1, 2 y 3 lo estudiamos en el nivel 4 probablemente, si no se me saturan. Entonces, cuando existes por encima de la causalidad, ahora puedes afectar todo lo de abajo, ¿vale? Cada plano puede afectar a todo lo de abajo. Y es muy difícil que un plano de abajo afecte a lo de arriba. Sí es posible, pero cuesta más. Cuando empezamos a percibir por encima del plano 5, ahora es mucho más fácil actuar y trabajar en el plano de la causalidad. Por el momento estamos
aprendiendo a sentir karma y causalidad. Y casi siempre lo he explicado de una manera intelectual porque es muy difícil de sentir, pero ahora quería que lo sintiesen. Hay algo que llamamos causalidad y se siente como una acción, un movimiento, algo que está ahí y podemos sentir cómo se va densificando y eso es lo que causa la vivencia o el karma o la consecuencia que estamos viviendo. Presta atención a tu interior. Recuerda una de estas causalidades específicas de uno de los análisis que hiciste. Y ahora, date cuenta que algo en ti dijo, wow, lo comprendí. Identifica la parte de ti que, como dicen, le cayó el 20, la ficha, lo entendiste, ese momento eureka, ese momento de, wow, lo comprendí, ahora lo entiendo. En algún momento, en alguna integración, en alguna situación, en alguna meditación que sentiste verdaderamente un lo entendí. Y no necesariamente la mente lo pudo poner en palabras, sino sentiste, lo comprendí, pero la mente no supo ni siquiera cómo expresarlo. Ve a ese punto, no trates de expresarlo con la mente. Ve a esa experiencia, a ese sentimiento de lo comprendí, lo entendí. Eso es sabiduría. Siente y experimenta sabiduría como un algo. Y la sabiduría es algo, no es un pensamiento. Por eso no sabes cómo expresarlo. No es una emoción, no es energía, no es un objeto físico, no es causalidad, es sabiduría, es un objeto, es una unidad, es sabiduría, comprensión. Y luego, esa sabiduría es interpretada por la mente y le ponemos palabras. Y esa sabiduría te genera una emoción y puede incluso afectar a tu energía y tu cuerpo físico, pero es el efecto secundario, la onda expansiva, pero lo que lo produjo fue la sabiduría. Entonces, haz el esfuerzo, trata de sentir sabiduría. Respira profundo. Regresen aquí. El plano 6 es el plano de la sabiduría. Y la unidad como tal es lo mismo, es sabiduría, no se me ocurre otra que no sea sabiduría o comprensión como tal. ¿Vale? Entonces, en muchas ocasiones, ustedes lo han sentido. El comprender algo y luego quieres expresarlo con palabras, la vivencia que tuviste en la meditación o lo que entendiste en la integración o esa revelación y sientes que no sabes cómo decirlo. No sabes cómo decirlo porque no existen palabras que puedan expresarlo. Por eso a veces me invento palabras, porque las palabras están, el diccionario está limitado y es a nivel sabiduría y por tanto está por encima de la mente, por lo tanto la mente tiene dificultades para entenderlo, porque no es el conocimiento de 2 más 2, 4, no es el conocimiento de estudiar como tal, es algo que está por encima, por eso es sabiduría. Y entonces le sucede que cada vez que tienen uno de esos momentos de revelación,
me lo quieren compartir, me lo quieren decir y me dicen, es que no sé cómo ponerlo en palabras, no sé cómo expresarlo, no sé cómo... Y haces un esfuerzo y obviamente yo sé lo que estás sintiendo porque lo estoy viendo, estoy percibiendo la experiencia que tuviste y veo esa sabiduría. Pero es esa frustración que a veces sienten de no saber cómo expresarlo. Así que vamos a hacer una cosa. En lugar de ponerle aquí sabiduría, vamos a ponerle revelación. ¿Vale? Porque es algo que es como lo solemos sentir. Tu plano de la sabiduría percibes algo y es como una revelación, ese momento eureka. Entonces, del plano causal tenemos el karma, del plano de la sabiduría, la revelación, el mental, el pensamiento, emocional, emoción, vital, energía y físico, lo tangible, lo concreto, el objeto físico. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí para diferenciar la metáfora objeto físico. Y sí, no es que seamos brutos por no saber explicarlo, es que es sabiduría y tu mente le cuesta comprenderlo. ¿Cuándo lo comprende la mente? La mente lo comprende cuando se los dibujo. Ahora tienes una revelación y es muy sutil, todavía no estás tan familiarizado, se vuelve a repetir la revelación, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se repite tanto que se densifica y ahora se convierte en pensamiento y ahora tu mente la entiende, la comprende y la puede expresar como tal. Pero antes de que lo has vivido suficientes veces, esa revelación, y que se densifique, tu mente es inteligible, no lo puede comprender, porque está por encima. Tiene que densificarse y ahora tu mente dice, ah, ya lo comprendí, ahora lo puedo poner en palabras. Esta es la dificultad que tiene, entre otras, enseñar lo que enseñamos en este curso y cuando ustedes dan clase, que a veces no sabes cómo explicar algo porque tuviste una vivencia, pero todavía no se ha densificado para que la mente la pueda transmitir y poner en palabras como tal. Entonces, ese momento de revelación viene después seguido de una interpretación mental, viene seguido de una emoción, a veces viene seguido de un escalofrío, de una sensación energética en el cuerpo, y luego en el plano vital, perdón, y luego en el cuerpo físico también puede generar diferentes sensaciones, pero la experiencia como tal es la sabiduría, la revelación como tal. De manera que nuestro plano mental es lo que produce los pensamientos y está lleno de pensamientos. Nuestro plano emocional está lleno de emociones. Nuestro plano vital de energía, nuestro cuerpo físico de masa, materia. Nuestro plano causal está lleno de causalidad, donde la causalidad es un algo. Y nuestro plano de la sabiduría, ¿qué es? Todas esas revelaciones, el cúmulo, la acumulación de todas esas revelaciones que hemos ido teniendo vida tras vida en esta vida a través de las experiencias, de las vivencias, de todo lo que hemos aprendido. Entonces nuestro plano de la sabiduría está hecho y lleno de todas esas revelaciones o despertares. Respira, respiración vocal. Ah. A cada plano inferior le cuesta mucho trabajo comprender el plano superior porque es muy sutil. Tu mente entiende tus emociones, pero tu plano emocional le cuesta entender a la mente porque es más sutil. Eso es lo que hace que tú entiendes algo en tu mente y en tus emociones, pero tu cuerpo aún no lo ha comprendido. Y tú se lo quieres explicar a tu cuerpo, casi que forzándolo, tratándolo como si fuese idiota. Y no es eso, es que un pensamiento para tu cuerpo físico es un mundo, es como para ti
la causalidad que les acabo de explicar. Es muy difícil, no es imposible, pero requiere mucho más esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación. Entonces, cada plano inferior le cuesta mucho trabajo comprender los superiores. Decir que es imposible de comprenderlo es un error. Sí lo pueden llegar a comprender. Tu plano emocional puede llegar a entender la causalidad, pero requiere dedicación y tiempo porque está muy, muy por encima, está muy, muy lejos.